Bien, tenemos en razonamiento verbal un ejercicio de comprensión lectora. Bien, entonces recomendando de que un ejercicio de comprensión lectora es la secuencia de segmentos o elementos en frases, oraciones que abarca sobre un tema y donde debe haber coherencia en ideas. Entonces, muchas de las preguntas que trata de interpretar el lector no está prescrito o escrito en el texto, sino se desarrolla por deducción. Entonces, como es por deducción, es implícito. Entonces, uno tiene que deducir sobre esa lectura, esa pregunta o enunciado que está pidiéndose en un determinado número y alternativas. Entonces, para eso es importante de que el lector tenga que prestar atención. Entonces, todo ejercicio de comprensión lectora es básicamente complejo, porque hay que tener también una mínima pista de cultura, pero por deducción siempre se aproximará a lograr el propósito y la identificación de la respuesta. Entonces, bueno, leer y releer un texto. En este caso, por ejemplo, de los 40 minutos es muy breve, solamente daría recomendaciones. Entonces, por el mismo tiempo y los ejercicios que no se desarrollan, entonces ya queda implícito, básicamente para que el alumno lo vuelva a leer, releer, y desde luego que también la información que da cada texto incrementa la cultura. Cuanto más lectura, entonces, cuanto más lectura, el lector está más afianzado a entender o comprender el contenido textual. Y es a la vez de que mediante la lectura también podemos manejar el significado de las palabras. El significado de las palabras podemos deducir por el contexto, por los elementos que rodean a una frase, ¿no? Y también por el diccionario. Entonces, el mismo contexto nos ayuda a conocer el significado de una palabra o dar la deducción respectiva. Y desde luego que los textos abarcan diversas áreas, ¿no? No solamente de lenguajes, tema científico, tema histórico, sociológico, tema económico, tema religioso. O sea, el ejercicio de comprensión lectora es amplio. Entonces, desde luego, engloba diferentes aspectos para poder identificar. Bien, entonces tenemos acá texto 1. Un momento de reflexión un momento de reflexión nos traerá algunas ideas de suma claridad. El hombre no puede discutir sin argumentos. A veces la gente discute sin la suficiente evidencia, con razones insuficientes y se apoyan en suposiciones, pero no en hechos. A veces las personas convierten en temas en los que no tienen conocimientos. Esta es una prueba, esta es una prueba de que el argumento es utilizado en mala forma y por eso no hay de qué la posibilidad de que la gente se entienda. El argumento da corrección al pensamiento, permite orientar adecuadamente las decisiones y las conversaciones. Es más útil instrumento en una comunidad democrática, el medio para expresarse mejor e impresionar a los demás. Por ejemplo, explico acá. En estos días, hace pocos días, hubo una cumbre de presidentes en México, organizado por el presidente López Obrador, en la que participaron muchos presidentes de Sudamérica, la mayoría por no decirlo. Entonces, un presidente sudamericano no maneja esto de la argumentación. La tingencia, ¿qué es una tingencia? La tingencia es la pregunta, la interrogante, la información, una proposición reflexiva. Entonces el presidente paraguayo reflexivamente dice, ¿no? De que no podemos entender una democracia clara en nuestros pueblos porque hay 3 estados donde no se da la democracia. Entonces, citó Venezuela, citó Cuba y otro país, Nicaragua. Entonces el presidente venezolano, como no tiene una profesión, pero está rodeado de asesores, fíjense, la cultura es una formación de años. Maduro no tiene una profesión, ha sido un trabajador obrero de ferrocarriles, ¿no? Pero como presidente no maneja la argumentación y dice, ¿no?
Dice, señale la hora y el lugar para polemizar. No se trata de polemizar, fíjense. Ahí la torpeza del presidente en que no está utilizando la argumentación sobre esto, ¿no? Es por eso que acá subrayo, a veces las personas convierten en temas en lo que no tienen conocimientos. Eso es lo que no maneja el presidente Maduro, ¿no? La invocación del presidente Paraguay-Uruguay era de que eran momentos de aplicar la democracia y que 3 países no aplicaban la democracia, sino la dictadura. Y no lo está entendiendo el presidente Maduro sobre esta frase que estoy eh, anotándolo ahí. Entonces, él pide una polémica, una controversia, no se trata de eso, porque estos países pasan por una crisis económica y una dictadura. Entonces, el presidente no está manejando, como en este texto subrayado que digo, a veces las personas convierten en temas en los que no tienen conocimientos. Entonces, dice un dicho popular, ¿no? La ignorancia a veces es rebelde, ¿no? Entonces, eso es sobre esto, ¿no? Y los argumentos tienen que ser fehacientes. Y desde luego, pues, de que es importante conocer un tema y ese tema tiene que ser refrendado, sustentado, probado por hechos, pruebas, no por suposiciones. Entonces, las suposiciones no están probadas. ¿Bien? Entonces, vamos acá a la interpretación. Para poder identificar las respuestas, vamos con la... A ver, tú mismo, a ver, Palomino, lea el texto Un momento de resaltado. reflexión nos traerá algunas ideas de suma claridad. El hombre no puede discutir sin argumentos. A veces la gente discute sin la suficiente evidencia, con razones insuficientes, y se apoya en suposiciones, pero no en hechos. A veces las personas convierten en temas en los que no tienen conocimientos. Esta es una prueba de que el argumento es utilizado en mala forma, y por eso no hay de que la posibilidad de que la gente se entienda. El argumento da corrección al pensamiento, permite orientar adecuadamente las reflexiones y las conversaciones. Es más útil instrumento en una comunidad democrática, el medio para expresarse mejor e impresionar a los demás. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es, o el enunciado, el título que mejor expresa la idea del texto es el uso del argumento, principios de un argumento, cómo ganar los argumentos, debate debido a los argumentos, necesidad de evidencias en un argumento. Entonces, el título más adecuado es necesidad de evidencias de un argumento. Si un argumento no tiene evidencias, deja de ser argumento y solo quedaría en suposiciones, en una falacia. Entonces no es algo veraz, no es algo verídico. Es como en la ciencia, ¿no? Para existir una teoría sobre cualquier tema científico tiene que haber una contrastación de los hechos. No solo argumentos, sino la comprobación de mediante experimentos. Entonces ahí se sustenta como ciencia. Si no se ha demostrado un hecho, un tema científico, entonces no es ciencia, tampoco es tema científico, solo quedaría en suposiciones. Entonces todo argumento debe ser, o contraargumento debe ser sustentado, refrendado, demostrado. ¿Sí? La alternativa E. 2. El argumento es el factor importante en la vida democrática, porque permite. Entonces acá, miren, democracia o democrática, democrática es adjetivo y democracia sería sustantivo. Entonces, en un contexto de democracia o en un contexto democrático, la palabra demo es pueblo y crático es la administración. Entonces, es la administración del pueblo. Pero en la vida práctica no lo vemos eso, ¿no? Casi la mayoría de los países no aplican eso lo que aplicaron los griegos y los romanos, ni en Grecia ni en Roma, porque avala el poder económico para ocupar un escaño. ¿Qué es un escaño? Un puesto o una curul. Bien. Entonces, el hecho de ser un congresista no equivale que tú representes a un grupo humano, sino que en el mundo moderno esto se ha convertido en un gran negocio. Como en una clase anterior le decía, ¿no? Para ser un congresista en el Congreso americano de Norteamérica, Mi con, amor, no veo, papá. con Mira, que yo $400,000, Yo te mato también. con $400,000 Yo te mato uno también. asegura
ocupar una curul. En el caso peruano, con 30.000, 40.000 o de repente 60.000 dólares o un poco más si te afilias a un partido ganador en las elecciones, es casi seguro que puedes ocupar un escaño en el Congreso, pero dependiendo de que estés inscrito del 1 al 12 o más 15. Implica el número de orden también. Entonces, eso ya no es democracia, es una pseudo democracia, pero todavía se entiende como democracia. Una democracia se define el gobierno del pueblo para el pueblo. Y cuando vemos pocos, así sea humilde el que llegue al cargo, pero no desarrolla esa manifestación como se teoriza en democracia. Entonces, el argumento es el factor más importante en la vía democrática porque permite hablar acerca de las cosas que uno conoce poco, influenciar en las ideas de los demás, desarrollar el razonamiento con suficiente evidencia, tener conversación amigable, llevarnos por el camino del bien. La respuesta es ahí. El tema es argumentación. Ahí es desarrollar el razonamiento con suficiente evidencia. La evidencia es aquello que se prueba, aquello que se sustenta. Por ejemplo, el término evidencia es fácil manejarlo. Un niño lo va a manejar en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿no? Las tareas que envían están registradas en Classroom, ¿no? Entonces, esas son evidencias, pruebas que sustenten, ¿no? Entonces, es algo así que también en cualquier tema que se argumente, necesariamente tiene que haber una evidencia, una prueba. Un sinónimo de evidencia será prueba, digamos, temas probatorios, ¿no? La sustentación, etc. En la pregunta 3, las personas utilizan malos argumentos cuando hay diferencias de opinión, no conocen acerca de lo que discuten, no impresionan a los demás, no hay disputa, no hay deliberación. Cuando se dice deliberación, deliberación significa aclarar temas. Disputa es una opinión de ideas, ¿no? Entonces, una contradicción, ¿bien? Una paradoja, ¿bien? Entonces, la respuesta aquí al enunciado 3, las personas utilizan malos argumentos cuando, como en el caso del presidente Maduro de Venezuela, la respuesta es cuando no conocen acerca de lo que discuten, cuando no conocen, aún escuchando, ¿eh? Aún escuchando. A eso se llama irse por la tangente. Por ejemplo, si se habla, podemos hablar por decir sobre caninos, sobre los perros, todo solo del perro que pesa 300 libras o el perro que pesa 600 gramos, pero más pequeño, y las funciones, las características. Pero si alguien ahí inserta camellos, está mal. Entonces ya es un tema que no es coherente al asunto temático. Bien. Texto 2. Si usted observa una lámpara que se apaga y enciende rápidamente y usted mantiene sus ojos abiertos, persistencia de la visión. Habrá una brecha o puente entre los destellos de luz y la oscuridad. Entonces, la lámpara parecerá estar continuamente encendida o ascendida. Este truco óptico explica la magia producida por el estroboscopio, un nuevo instrumento que parece percibir los más suaves e insignificantes movimientos, mientras que estos aparezcan, prosigan o se detengan. ¿Bien? Entonces, tenemos en el enunciado, la magia del estroboscopio es producida. ¿Qué es un estroboscopio? Es un instrumento que presenta destellos continuos, más o menos cuando van a la discoteca, creo que ese es el estroboscopio, donde manifiesta unos destellos multicolores, algo así, pero utilizan en otros entornos de laboratorio. Ese es el estroboscopio. Y la magia del estroboscopio es producida por qué? Por la iluminación continua, el frío intenso, el movimiento leve, la persistencia de la visión por un periodo de tiempo. La respuesta será, acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, en el campo de la física. Si tenemos dos recipientes de agua, uno caliente
y otro frío. Y continuamos, empezamos a jugar. Meter las manos al caliente y al frío, más a mayor velocidad. Y en un momento dado ya no sentimos cuál es calor ni cuál es frío. Y es algo así. Cuando uno abre y cierra los ojos y ve una luz persistente, a un cierre estará manteniendo la fijación de esa luz. Es algo así. Entonces la respuesta es la persistencia de la visión. ¿Ve? La persistencia. A ver, si ustedes pueden experimentar saliendo de Chosica cuando el cielo está muy limpio, sin nubes, un atardecer de repente, ven el surgimiento de las estrellas, entonces ahí podrán ver ustedes claramente, ¿no? Que esa persistencia, si ustedes miran 20 minutos o más de 10 minutos una constelación o en la noche y giran la cabeza a una pared, entonces seguirán viendo esa imagen, esa imagen. Entonces, a eso se refiere el caso de esta manifestación. La persistencia de la visión es explicado por qué. ¿Ya? Entonces, en número 5, la oscuridad, el pestañeo, las luces rápidas, las aberturas, las reimpresiones de los destellos de luz. ¿Cuál es la respuesta ahí en el ejemplo que les he dado también? El ejemplo es, a ver, Sander Pérez, ¿qué me dice Sander? Franco, ¿cuál es su respuesta? Ahí sería la C. Las luces rápidas, no, las reimpresiones de los destellos de luz. Esa es la respuesta, las reimpresiones. ¿Bien? Vamos al texto 3. Dice, el sistema ptolomeico de Ptolomeo. El sistema ptolomeico es esencialmente un sistema matemático inventado para explicar la organización del universo. El cosmos en este programa es un poco de esferas concretas con un centro común. La Tierra que circulan alrededor de la Tierra son esferas cristalinas, esferas transparentes, luminosos, cuerpos celestes que se mueven alrededor de la Tierra en una esfera transparente. La esfera más cercana a la Tierra es la Luna, seguida de otras como el planeta Mercurio, Venus, el Sol y los planetas exteriores. La esfera o astro más exterior contiene o abarcan todas las estrellas que permanecen inmovibles con respecto a las otras esferas que se mueven majestuosamente cerca de la Tierra en su órbita normal. Sin embargo, con el conocimiento detallado del actual movimiento y los cuerpos celestes, los astrónomos tuvieron que hacer el sistema ptolemaico más y más enredado en la introducción de los nuevos ciclos e epiciclos. Copérnico trata el sistema ptolomeico como un problema matemático. Él fue capaz de probar matemáticamente que el Sol es el centro del sistema planetario solar. Por eso, su concepción geocéntrica, ampliado los descubrimientos de Copérnico, Kepler encontró las leyes matemáticas que describen el movimiento de los planetas. La doctrina copernicana, sin embargo, permanece como una hipótesis conocida por los expertos. Muchos astrónomos encontraron pequeñas evidencias para aceptar la explicación copérnica en lugar de la tolemaica. Sin embargo, tan solo con los continuos descubrimientos y avances en matemáticas se han dado valor, ya ha quedado demostrada la teoría copérnica. Bien, entonces vamos a identificar las respuestas y la información respectiva según los enunciados. El sistema ptolemaico esencialmente se fundamenta en la astronomía, meteorología, mecánica, física y matemática. ¿Bien? ¿Cuál es la respuesta ahí? Si está hablando del texto de un contexto de esferas, ¿no? De cuerpos, como dice, por ejemplo, el sistema ptolomaico es esencialmente un sistema matemático inventado, pero acá dice la respuesta,
un sistema matemático inventado para explicar la organización del universo. Entonces la respuesta es clara, jóvenes, ahí. La La A sería. respuesta es, ¿cuál? Astronomía, Sería, meteorología, mecánica, física, matemática. ahí sería la A. Claro, está relacionado a la astronomía, pero acá te está explicando yo. Es un sistema matemático, dice bien claro. Entonces la respuesta es matemática. En comprensión lectora, muchas de las preguntas y la respuesta están en el texto y muchas otras no. Cuando no está en el texto, eso es más complejo. Por eso siempre es bueno leer. Claro, es un sistema matemático para poder explicar la organización del universo. En el universo, ¿qué tenemos, Franco? En el universo tenemos las galaxias, las nebulosas, las constelaciones, ¿no? ¿Qué es una galaxia? Una galaxia es un conjunto, un conglomerado de estrellas. Se dice que exactamente probado es una aproximación, 100.000 millones de estrellas en una galaxia. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Nuestra galaxia vecina es el Alfa de Centauro, ¿no? Y cuando la galaxia está muy alejada en el universo, que es otra galaxia, se llama nebulosa. Entonces, entre la diferencia entre galaxia y nebulosa es por la distancia. La nebulosa más próxima a nuestra galaxia es la nebulosa del Oro. Bien, ahí donde nacen las estrellas. Entonces, científicamente lo han demostrado ya, o una aproximación del 80% de que en la galaxia el oro, los conocimientos a finales del siglo XX, de que ahí habían 6 hornos, de los 6 hornos emergían las estrellas bebé, pero eso falta demostrarlo a plenitud porque el hombre no puede llegar ahí. Si algún día llegaría, yo dudo, es millones de años luz de viaje. Pasemos acá. De acuerdo con el sistema tolemeico, ¿cuál de estas afirmaciones no es verdadera? La luna es la esfera más cercana a la Tierra. Las estrellas se mueven unas en relación a otras. La Tierra es una sustancia dura y sólida. El cosmos es un grupo de esferas o astros concentrados. Los astros que giran alrededor de la Tierra son cristalinos. Entonces, dice, de acuerdo con el sistema tolemaico, ¿cuál de estas afirmaciones no es verdadera? Bien. Entonces, ahí también es claro, por deducción. En este caso hay que prestar atención a las alternativas. De las alternativas está claro, porque te están pidiendo una afirmación no verdadera. En otras palabras, una afirmación falsa. Entonces la respuesta es aquí. Mire, los astros que giran alrededor de la Tierra son cristalinos. No hay astros que giran alrededor de la Tierra, ¿no? Astros en plural. Entonces, no son cristalinos tampoco, porque cada astro, si son en el firmamento, se concibe como esferas celestes, pero tampoco son celestes en la práctica, sino que en la visión, en el telescopio se puede entender así, pero en su existencia son físicas, ¿no? Son duras. ¿Cómo es la luna? Porque la luna es sólida, en su interior tiene capa de agua, ¿no? No tiene oxígeno, pero son físicas, pero no es cristalino. ¿Sí? 8. Las leyes matemáticas explicando el movimiento de los planetas de acuerdo con la teoría copérnica fue formulada por Ptolomeo, Galileo, Kepler, Pitágoras, Arquímedes. Acá, por ejemplo, Pitágoras no se habla de Pitágoras ni se habla de Arquímedes. Entonces está hablando mayormente de Ptolomeo, de Galileo o quizás de Kepler. Entonces, revisamos el texto ahí. Dice, la esfera más cercana a la Tierra es la Luna, seguida de otras como el planeta Mercurio, Venus y el Sol. Y los planetas exteriores, la esfera o astro más exterior contiene o abarcan todas las estrellas que permanecen inmovibles con respecto a las otras esferas que se mueven majestuosamente cerca de la Tierra en su órbita normal. Sin embargo, con el conocimiento detallado del actual movimiento de los cuerpos celestes, los astrónomos tuvieron que hacer el sistema tolemaico más y más enredado en la introducción de los nuevos ciclos e epiciclos. Copérnico trata el sistema tolemaico como el problema matemático. Él fue capaz de probar matemáticamente que el Sol es el centro del
sistema planetario solar. Por eso su concepción geocéntrica, ampliando los descubrimientos de Copérnico, Kepler encontró las leyes matemáticas que describen el movimiento de los planetas. Y la doctrina copérnica, sin embargo, permanece como una hipótesis conocida por los expertos. Muchos astrónomos encontraron pequeñas evidencias para aceptar la explicación copérnica en lugar de la tolemaica. Sin embargo, tan solo con los continuos descubrimientos y avances en matemáticas se ha dado valor y la ha quedado demostrada la teoría copérnica. Entonces, acá la pregunta es, las leyes matemáticas explicando el movimiento de los planetas, de acuerdo con la teoría copérnica, fue formulada por Ptolomeo, por Galileo, por Kepler. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? Ahí está bien claro, sencillo. Kepler, claro, pues ahí está bien claro, ¿no? Esa respuesta ya está en el texto, y hay respuestas que no están en el texto, entonces ahí está el nivel de complejidad. Y cuando uno duda, repercute así a releer. Es importante leer también varias veces acá el enunciado y volver a releer en el examen de admisión. Entonces, uno de los enemigos que tiene el postulante es el tiempo. Entonces, velocidad al tiempo, leer rápido, volver a leer y medir también la hora, porque el tiempo es un enemigo cuando uno está frente a un examen de admisión. Bien, tenemos, ¿por qué la teoría de Copérnico solamente fue conocida por los expertos? No. Entonces, solamente los expertos podían entender la complejidad. ¿Hay una evidencia empírica para sostener la teoría? No. Una publicación fue prohibida. Copérnico no fue tan popular como Ptolomeo. La teoría fue difundida solo en latín. Entonces, acá dice, ¿por qué la teoría de Copérnico solamente fue conocida por los expertos? Entonces, solamente los expertos podían entender su complejidad. ¿Hay una evidencia empírica para sostener la teoría? No, una publicación. Las tres últimas no lo son. Está la respuesta entre A y B. ¿Cuál es? Ya, en el ámbito de las ciencias, primero es la suposición, y esa suposición es demostrada. Y cuando es demostrada ya no es empírica, pero frente a esas suposiciones, cuando Ptolomeo o llámese los otros pensadores, empezaron por algo empírico, y oportunamente eso, de acuerdo a la ciencia, fue demostrada. Por ejemplo, ustedes tienen el conocimiento del autor de la teoría de la relatividad de Einstein. Einstein es un físico, un científico que nunca demostró sus ideas, sus propuestas, nunca lo demostró. ¿Quiénes lo demostraron? Más de 200 físicos, científicos lo demostraron. Einstein formulaba, y era verdad, en función a su razonamiento, pero faltaba demostrar lo que proponía Einstein, le daban crédito y empezaban a demostrarlo, si era cierto lo que había dicho Einstein. Entonces se calcula que más de 200 físicos en el mundo, en diferentes lugares del planeta, demostraron lo que había dicho Einstein, ¿no? Entonces, muchas de esas suposiciones son demostradas en el tiempo. Entonces, dice, hay una evidencia empírica para sostener la teoría. Esa es la respuesta. ¿Bien? Esas evidencias empíricas son de los anteriores, partiendo de Ptolomeo. ¿Bien? Entonces, tenemos luego, la fundación de la teoría copérnica es por la ley de la gravedad, por la teoría de la relatividad, el movimiento de los cometas, los nueve descubrimientos matemáticos, las nuevas leyes de la mecánica celeste. Bien. Entonces, en el conocimiento, cuando se demuestra algo relacionado a la ciencia, se convierte en leyes, más que todo en el campo de la física, Bien. Entonces, aquí me detengo brevemente y vamos a pasar con la argumentación. El primer párrafo de comprensión lectora hablaba sobre argumentación. Entonces, la argumentación o contraargumentación es defender un enunciado. ¿No? Con pruebas
Y muchas de las pruebas, no necesariamente el intelectual o el que está manifestando un texto va a tener que demostrarlo, no. Si yo digo, por ejemplo, el Perú es un país maravilloso que tiene 3 regiones tradicionales, que son la costa, sierra y selva. Eso ya no necesita demostrar, todos por cultura lo saben, lo manejan, ¿no? Entonces, otra afirmación es que en la costa se carece de agua. Hay muchos desiertos en la costa y el mayor número poblacional de la gente está en la costa. Eso tampoco no necesita ser demostrado. Ya está hecho, pero son pruebas contundentes para la argumentación. Son pruebas para la argumentación. Nadie va a decir que la costa tiene abundancia en agua. Nadie va a decir que en la costa no hay arena. Entonces, la mayoría de las poblaciones de la costa están en arenales, en zonas desérticas, donde se carece de agua y vegetación. Probado. Eso por cultura se sabe. Entonces, en argumentación es importante señalar qué cosa defiende el enunciado o la posición. Bien. A ver, vamos con Fabricio. Fabricio, ¿me escucha? Fabricio. Fabricio. ¿No me escucha Fabricio? Pérez. A ver, Pérez. Sander. ¿Me escucha Sander? Sander. Sander. ¿Me escucha? Gamboa. A ver, Sander. ¿Me escucha Sander? Sander, ¿todo está bien? Sí, profe. Ya. Quiero escuchar tu argumentación. A ver, ¿tiene el material, Sander? No, profe. Pero estamos ya próximo, estamos en 2 semanas y estamos en el concurso. Ya para el lunes saco las bases del concurso. Entonces, tiene que tener un tema porque el tema es calificado en los 4 cursos. Por favor, para el día de mañana ya debe tenerlo. Bien, la información que tiene con esta tecnología de Internet tiene un amplio para poder, y eso es lo que va a exponer, primero por escrito en los ensayos, para sugerirle y también que pueda ser parte de ese evento, porque calificado, ¿no? Entonces, ya teniendo el tema para desarrollar, porque el tiempo es corto, ¿no? A ver, vamos con Edwin Quispe. Quispe, ¿me escucha Edwin? Edwin, Sí, profesor. ya, lea el tema de su argumentación. ¿Tiene el material? Quispe. Todavía no, profesor. Pero ya he estado investigando sobre mi tema. Ya. Muy bien, pero para mañana sí debe tener. Le voy a No sé, volver a profe. preguntar mañana para que lo lea, pues para hacer las correcciones necesarias, ¿no? A veces, por ejemplo, algunos alumnos lo han hecho bien, pero el título hay que moderarlo, ¿no? El título hay que lanzarlo en interrogante o hay que corregir la sintaxis del título. Eso es importante. Si no hay esa coherencia, deja de ser argumentación. Entonces, para eso quiero escucharlo. Para el día de mañana, por favor, no se olvide. A ver, Gamboa, Gamboa, Profesor, lea el tema de su argumentación, Gamboa. todavía no lo tengo. Pero ya tiene el tema. Sí, El día de mañana, por favor. Tiene varias horas para... No es muy extenso, no son 10 páginas, ni es breve, ¿no? Un tercio de página o media página ya tiene para poder decir algo. No se está pidiendo un trabajo de 20 páginas.
¿no? Cuando yo era estudiante habían que presentar monografías de 20, 30 páginas, ¿no? Eran otros tiempos donde los trabajos giraban a una amplitud, eran otras épocas, ¿no? El estudiante de ahora tiene cosas muy sencillas, muy explícitas, ¿no? El estudiante del siglo pasado pues, tenía pues, un trabajo muy arduo, muy complejo, ¿no? Pero para leer una obra de 200 páginas o 150 páginas tenías 2 semanas, a veces menos, ¿no? Entonces, ahora no es así, todo simplificado. Ahora con la tecnología tenemos muy simplificado. Por ejemplo, en Internet es un recurso donde se tiene la información en amplitud, ¿no? Ahí están las revistas, las bibliotecas digitales, ¿no? En otra hora, pues no había eso. A veces un estudiante no tenía un libro, dónde conseguir un libro, pero de todas maneras hacían esfuerzos, ¿no? Entonces, hoy en día, pues la tecnología lo tenemos a la mano a cualquier hora, entonces en su celular. Entonces, el tema es bastante sencillo, ¿no? No se trata de sacrificios enormes, sino que solamente poner cierta dedicación a eso y el tiempo oportuno. ¿Bien? Entonces, vamos con, a ver, Franco, ¿puede leer su argumentación? Vale. Muchos nos hemos preguntado de que cómo las redes sociales han cambiado el modo de vida en el trabajo o cuál es la importancia de estas. En sí, las redes sociales nos permiten crearnos una vida y desarrollarla, ya que nos permiten interactuar con personas que quizás están en la otra parte del planeta y nos permiten conectar, crear contenidos, compartirlos y difundirlos. Además que descubrimos noticias, temas que nos interesan y nos permiten jugar, divertirnos y mantenernos al día en todo momento. Pero, ¿cómo íbamos a dejarlas de lado? Por si fuera poco, a nivel profesional nos sirven como herramienta fundamental para darnos a conocer, ya que también para publicitar nuestro producto o nuestra marca y conseguir nuevos clientes o usuarios, ya sea mediante servicios de plataformas como Facebook, Instant Articles, Instagram. Esto es lo que vemos hoy día como las publicidades, así por ejemplo, ya que podemos vendernos y llegar a más personas para que nuestra empresa siga creciendo. Acá las profesiones han cambiado sus rutinas y sus modos de trabajo, ya que ahora hay nuevos perfiles profesionales. Un ejemplo como el Social Media Manager o el de Community Manager. Un trabajo con gran proyección profesional y cuyo lugar de trabajo y casi de vida está dentro del social media. Ya. Muy bien. Su trabajo está bien, Franco. Solamente de cada ejemplo que demuestra un poco de pausa. Entonces, el título ya está claro ahí. ¿Cómo cambian las redes sociales en el comportamiento humano? Eso también puede ser, se puede decir de varias maneras, ¿no? ¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en la vida actual del hombre? ¿O de qué manera las redes sociales eh, orientan la conducta humana? O sea, hay muchas, ¿no? O simplemente las redes sociales y la sociedad. O sea, hay varios títulos para su argumentación. Ya desde luego está claro, solamente un poco de pausa de ejemplo a ejemplo. De repente decirlo, en campo laboral, en el campo del estudio, en el campo de las relaciones humanas, en el campo de la tecnología, en cuanto al tiempo y velocidad, ¿no? Las redes sociales son segundos que nos podemos comunicar con cualquier persona de cualquier rincón del planeta. La importancia. Entonces ahí, por ejemplo, incidencia del tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo son segundos y el espacio, ¿no? Kilómetros de distancia, miles de kilómetros. Entonces, ahí están las redes sociales. Lo que para el hombre de otrora, ¿no? Antes no había celular, muchos años atrás no había celulares, ¿no? El teléfono